La idea un poco de la clase de hoy es que podamos hacer como una síntesis de todo lo que vimos desde la unidad 1 a la 3 con los conceptos fundamentales de la unidad, de cada unidad. Ustedes habrán visto que yo les subí en el aula la guía de estudios, ¿sí? Para que puedan orientarse en cómo ir estudiando y armando la materia para después rendir el final. Y además esa guía de estudios les va a servir también para rendir el parcial integrador, ¿sí? El estilo de preguntas que van a ver en el parcial integrador es el estilo de preguntas que van a hacer en el final. La idea es que, bueno, podamos dar la clase de hoy y cuando termine con la clase no hay ningún problema de que hagan todas las preguntas que ustedes quieran. Vamos a hacer como la vez pasada. Vamos a poner, voy a compartir el Power, ¿sí? Después, cuando termine la clase, lo voy a grabar y voy a ver si busco otra computadora, si alguien me presta otra computadora para poder subirles el video hoy mismo, y si no, en el fin de semana de alguna manera buscaré cómo hacer para subírselos. No sé qué pasó con mi compu, pero no estoy pudiendo entrar en el aula. Pude entrar más o menos con el celular, pero no me deja ver los mensajes tampoco, así que no sé si es un problema mío o es un problema de la plataforma. ¿Alguno de ustedes entró recién a la plataforma? ¿Pudieron entrar? ¿Sí? ¿Y no tuviste problema, Gisela? Ok, entonces efectivamente es mi computadora. Quería ver si era eso o por ahí a veces están actualizando la plataforma y por eso por ahí no se puede. Evidentemente no es así. Chicas, les voy a compartir entonces el Power y empezamos con la clase. ¿Les parece bien? Sí, profe. Bueno, yo les comparto y primero díganme ahí, ¿lo alcanzan a ver ahí? Sí, se ve. Buenísimo. Sí, se ve. Bárbaro. Sí, se ve, profe. Bárbaro. Vamos a ir a donde tengo que ir. Bien. Como les estaba diciendo recién, vamos a arrancar con un resumen, una síntesis de lo que es la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. Espérenme un segundo que estoy tratando de ver si lo puedo agrandar. No, no me deja. Lo vamos a ir viendo así entonces. En principio ustedes se acuerdan que en la unidad 1 hicimos toda una introducción en relación a la antropología, vimos un poco de historia de la antropología, hablamos de cuál era el concepto clave de antropología, y nosotros vamos a tomar o tener más en cuenta el concepto que nos da Lévi-Strauss sobre la antropología, que fue uno de los pioneros en poder definir la antropología. Más allá de que dentro de lo que veíamos en la historia de la antropología, ya veíamos que en los antiguos pueblos griegos y demás, ya había una mirada antropológica en relación a la sociedad. Pero Lévi-Strauss es el primero que empieza a dar una definición como más concisa en relación a la antropología, y él va a decir que la antropología apunta a lo que es un conocimiento global del hombre, ¿no? Y que va a abarcar el objeto de toda su extensión geográfica e historia. Por lo tanto, todo ese conocimiento que vamos tomando del ser humano o del hombre es un conocimiento aplicable al conjunto del desenvolvimiento del ser humano. Y esto tiene que ver con un conocimiento, global del hombre, que va a abarcar el objeto en toda su extensión geográfica e histórica. Y lo que va a atender la antropología
es hacer conclusiones en función del objeto de estudio y de las hipótesis que va tomando, va a tender a conclusiones que pueden ser positivas, si puede corroborar o afirmar esas conclusiones, o negativas en aquellos momentos en que las conclusiones del objeto de estudio no han podido arribar a una conclusión feliz de esa hipótesis. Y estas hipótesis, cuando se llega a estas hipótesis, va a tener que ver con ser válidas para todas las sociedades. Por lo tanto, frente a esto y a este objeto de estudio, podemos decir que la antropología es una ciencia social que va a estudiar al ser humano de manera holística, es decir, de una manera integral, estudiando o teniendo en cuenta todos los aspectos del ser humano. Y en esto de todos los aspectos del ser humano va a tener en cuenta el pasado, va a tener en cuenta el presente, va a tener en cuenta el futuro, y fundamentalmente va a hacer referencia a lo que es la naturaleza, tanto biológica como social, y va a estudiar, porque le va a hacer grandes aportes, el lenguaje y la cultura. La antropología, entonces, lo que hace es aplicar herramientas del método científico, es decir, a partir de lo que es la observación sistemática, el registro cuidadoso y el análisis en base a la evidencia empírica de este objeto de estudio. ¿A partir de qué? A partir de la cultura y a partir de la diversidad de los pueblos en estudio. Por lo tanto, vamos a decir que como ciencia lo que intenta es observar, interpretar y reproducir las voces y los enfoques de de las distintas épocas en los lugares y las culturas específicas. ¿Por qué decimos entonces que la antropología es una ciencia? Porque vamos a decir que apunta por un lado a un conocimiento global del hombre, ¿sí? Y a partir de ese conocimiento global del hombre va a aspirar a un conocimiento que sea aplicable al conjunto de la evolución del ser humano, ¿sí? Y va a cubrir entonces, como decíamos recién, todas las épocas, todos los espacios, y va a incorporar también las últimas décadas de estudio en las sociedades complejas. Va a cubrir tanto, como decíamos, la dimensión biológica, pero fundamentalmente va a cubrir la dimensión cultural. Y a partir de esto intenta explicar esas diferencias, esas semejanzas que hay entre los distintos grupos de los seres humanos. Y de esta manera pretende dar razón de continuidad y de cambio de las sociedades. La antropología entonces, como ciencia, va a aportar como producto básico de su propia práctica y como ciencia específica va a aparecer como recortando un sector particular. Generalmente este sector particular va a tener que ver con esos grupos étnicos, esos grupos socioculturales no europeos y con los grupos no desarrollados. Tiene que ver con entonces con un descubrimiento y con una objetivación de lo que ellos llaman el otro cultural. Y este otro cultural es lo que va a ser tomado en cuenta como objeto de la antropología. Ese otro cultural es lo que veníamos diciendo anteriormente, los pueblos etnográficos, los campesinos, las clases subalternas, que son todos ejemplos de las diferencias. Todo esto, este otro cultural y este objeto de estudio de la antropología, va a estar inserto dentro de un campo de estudio en la actualidad, que tiene que ver con la sociedad en su conjunto. A partir de todo esto, la antropología recolecta datos, y estos datos lo que van a hacer es proporcionarnos un conocimiento de toda la historia cultural del hombre, que va a estar desplegada en esa diversidad de la experiencia humana. No se va a conformar la antropología con una descripción solamente de la diversidad, sino que va a proporcionarnos o va a aspirar a proporcionarnos un conocimiento científico de la sociedad. Para ello es importante
cuál es el papel o el rol que tiene la antropología. Y la antropología fundamentalmente, su papel es el de cuestionar a cada sociedad en particular a través de una metodología, ¿sí?, que está basada en el método científico tanto del inductivismo como del empirismo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, sigo entonces. Perfecto. La materia que nosotros estamos dando tiene que ver con la antropología sociocultural, y veníamos diciendo recién que uno de los aspectos importantes que estudia la antropología para poder hacer estas conclusiones como más generalizadas en relación al ser humano y a su objeto de estudio, las sociedades en general, tenía que ver con la cultura. Podemos decir que la antropología sociocultural va a tomar como base al ser humano, pero trata de acercarse a este a partir de su propia realidad biológica y cultural, y va a aludir al ser humano dentro de un grupo social. No lo hace de manera independiente, sino como integrante de una cultura, y el ser integrante de una cultura lo que hace es darle una identidad. Por lo tanto, la antropología sociocultural va a estudiar las sociedades y las culturas humanas, tratando de describir esos elementos que son compartidos entre cada cultura y cuáles son aquellos elementos que los va a diferenciar de una cultura de la otra. Y nosotros decimos que lo hace a partir de una estrategia holística, es decir, enfocado en la globalidad mediante una metodología sistemáticamente comparativa. La antropología sociocultural se va a enmarcar dentro de las ciencias sociales como una ciencia empírica. Y esto es porque va a formular deducciones verificables acerca de las sociedades y de la cultura a partir de lo que ya veníamos diciendo, que tiene que ver con el método científico, de la observación sistemática entre todas las sociedades de todo el mundo. Por lo tanto, lo que podemos decir es que la antropología sociocultural va a nacer de una necesidad fundamental de estudiar las culturas de una forma directa, separando las especulaciones con la metodología cualitativa. Y la antropología sociocultural o social se va a ver obligada a efectuar estas comparaciones desde el inicio de la investigación, cuando va a establecer esas analogías entre lo que son las conductas individuales y lo que son los hechos sociales que enmarcan a cada sociedad. Y va a hacer esta comparación que tiene que ver con una comparación intercultural para poder entonces generalizar, ¿sí? Este es el objetivo último del método comparativo, realizar generalizaciones, es decir, aquellas cosas que se van a ver de cada cultura en particular, desde aquello que los diferencia a aquello que los hace semejantes, aquello que se repite en todas las culturas. Cuando hablamos entonces de cultura, vamos a decir que la cultura ha sido fundamental para la antropología. Jack Taylor, que era un antropólogo británico, planteaba que todo este complejo incluye un conocimiento, el complejo cultural, ¿no es cierto? Implica conocimiento, creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, que tienen que ver con los hábitos y con las capacidades que fueron adquiridas por el ser humano como miembro de una sociedad, y no a través de los aspectos hereditarios solamente, sino a través del desarrollo de una sociedad más bien concreta a partir de esa tradición y esa cultura específica. Cuando decimos que no es solamente a partir de lo hereditario, es porque lo hereditario podemos pensarlo desde aquellos aspectos más bien biológicos, pero también lo podemos pensar desde esta tradición que se hereda de generación en generación, ¿sí?, como hábitos culturales. Las culturas entonces son ese conjunto de mecanismos de control más bien plano, que tiene que ver con esas recetas, esas reglas, esas construcciones, esos programas para poder regir
el comportamiento que son absorbidos por las personas a través de lo que llamamos el enculturamiento en las tradiciones particulares. Esto que les decía recién, el enculturamiento son esas tradiciones que se transmiten de generación en generación a través de ciertos hábitos, a través de ciertos mitos, podemos decir, y que se acopian de generación en generación y se hacen suyos. Las personas van a hacer suyo entonces gradualmente este sistema que está previamente establecido, de significados y de símbolos que van a utilizar para poder definir su propio mundo y expresar entonces sus sentimientos y hacer sus propios juicios. La relación entonces que hay entre la antropología y la cultura nos va a plantear que, bueno, los antropólogos se van a encargar de observar la cultura para poder describir ese todo complejo que va a envolver a la realidad humana, que tiene que ver con esas pautas de convivencia en las prácticas de la relación social de un grupo humano determinado. Y esta mayor relación va a englobar de alguna manera el conjunto de las manifestaciones humanas que tiene que ver con el producto, esa producción humana particular, que después la podemos llegar a generalizar. La noción de cultura, entonces, en la antropología, lo que nos va a permitir es poder dar respuesta a algunos interrogantes claves que dieron origen a esta disciplina. Y esa respuesta la vamos a encontrar preguntándonos por qué estos otros, no necesariamente lejanos, son diferentes a nosotros. Con esto lo que nos está diciendo es que hay como una premisa básica, que es que no somos todos iguales y que cada cultura tiene una diferencia. Y la pregunta que se hace el antropólogo en relación a esta diferencia es ¿por qué esos otros son diferentes? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sigo entonces. ¿Se acuerdan que habíamos hablado también de los conceptos de etnología y de etnografía? Y decíamos que estos dos conceptos en su conjunto conforman la definición de la antropología, ¿sí? Nosotros vamos a decir que la etnología es aquella ciencia social que estudia y compara los diferentes pueblos o razas del mundo y sus culturas. Podemos decir que hoy se la puede considerar como el estudio del cómo y del por qué diferentes grupos étnicos se asemejan o se diferencian en sus formas de pensar y en sus formas de actuar, tanto en el pasado como en la actualidad. La etnología, aquellos aspectos que estudia, tienen que ver fundamentalmente con la diversidad cultural, es decir, con ese análisis que se hace de las relaciones que unen y que separan a las distintas sociedades. Y va a ayudar entonces a esclarecer lo que es universal y lo que es propio en el comportamiento de cada cultura. Y de esta manera va a generar como una especie de reflexión sobre los nexos que van a unir las leyes naturales con las reglas culturales. Por otro lado, va a estudiar los aspectos del parentesco, es decir, esos vínculos que se van a dar entre las diferentes sociedades y cómo influyen estos vínculos en la sociedad. También va a estudiar cómo subsiste ese sistema económico que tiene que ver con las culturas y las civilizaciones y está relacionado con la alimentación, con la situación económica, entre otras cuestiones. También va a estudiar la religión como esa expresión simbólica trascendental y también a la organización familiar como ese sistema social y político que sustenta a una determinada cultura y a una determinada sociedad. Podemos decir entonces que la etnología es distinto de la etnografía, ya que la etnología es el estudio comparado de las culturas documentadas y contemporáneas, mientras que la etnografía
es el estudio de campo de la cultura de una sociedad en particular. Es decir, uno estudia las culturas en general, que están documentadas y que son las contemporáneas, y las compara, y la otra hace un estudio de campo particular en una determinada cultura. La etnografía, entonces, revela los significados que sustentan las acciones e interacciones que constituyen la realidad social de un grupo etnográfico determinado. Los datos que se recompilan consisten en descripciones detalladas de las costumbres, de las creencias, de los mitos, de la genealogía, de la historia, del lenguaje, de esa cultura en particular. La etnografía tiene una metodología de campo que va a emplear a partir de distintas técnicas para poder obtener esa información. Esta estratégica metodológica es la que le va a permitir tener una información más bien cualitativa del contexto cultural estudiado. Y para eso es indispensable el trabajo de campo. De esta manera, el investigador puede mantener una relación como más prolongada con esos actores, convivir con estos actores para poder obtener los datos necesarios para llegar a esta realidad o a esta descripción cualitativa, que le va a permitir identificar, que le va a permitir analizar y que le va a permitir solucionar distintas problemáticas a partir de su investigación. Es decir, que lo que podemos decir que desde el estudio etnográfico se va a generar la conclusión de estos estudios de una sociedad en particular, van a generar una narración sobre esa sociedad sometida a estudio. Y lo que va a hacer esta narración va a ser evocar esa experiencia vivida dentro de esa comunidad. La función de la etnografía es aportar un método de campo, es decir, que es un método que se va a realizar dentro de un entorno en el cual viven las personas, es personalizado, ya que el investigador es un observador participante, es un observador que va a formar parte de esa sociedad. Es multifactorial, ya que va a utilizar distintas técnicas dentro de lo que es la recogida de datos. Es un estudio a largo plazo, ¿sí? Porque implica un amplio periodo de tiempo y además es un estudio inductivo, ya que va a detallar, digamos, patrones descriptivos particulares. A partir de todo esto, a partir de este método que va a utilizar el investigador, va a generar un producto. Y este producto es un informe, como decíamos recién, es un informe al estilo de narración, que es un relato extenso que va a tener como meta involucrar al lector en una experiencia real de esa comunidad particular. En este tipo de estudio es fundamental el trabajo de campo y lo que es la observación participante. Este trabajo de campo es fundamental en el desarrollo de la investigación porque lo que va a hacer es permitir conocer y evaluar qué ocurre en un entorno determinado y esto contrastarlo con las historias de la realidad. Es un método de observación y de recolección de datos de las personas, de las culturas y del entorno que rodean a esta sociedad en particular. Y se utiliza en mayor medida en las áreas de las ciencias sociales, fundamentalmente en la antropología, pero también en las profesiones sanitarias. Lo que podemos decir entonces es que el trabajo de campo va a permitir crear un puente entre la teoría y la práctica, cuestionar ideas que están preconcebidas o supuestos teóricos al contrastarlos con la realidad. Permite también observar mejor el contexto de un lugar o de una cultura, revelando esa dimensión humana en relación con el entorno cultural, con el entorno social, con el entorno geográfico en el cual vive ese objeto de estudio. Para eso
Para poder realizar ese trabajo de campo, decíamos que el investigador tiene que utilizar como método fundamental la observación participante. Y la observación participante tiene que ver con un método que es utilizado en el trabajo de campo, donde se desarrolla una relación más bien íntima entre el observador y la cultura estudiada. Y requiere entonces que el investigador participe, se inserte y forme parte de la cultura a la cual está estudiando. Esta observación participante en el campo va a incluir 3 actividades que son fundamentales. Por un lado, esa interacción social no ofensiva. Y cuando hablamos de una interacción social no ofensiva, estamos diciendo que no vamos a juzgar, no vamos a interpretar desde nuestro conocimiento lo que el otro tiene para aportarnos. Y para ello vamos a utilizar diferentes modos de obtener los datos, y todos los datos que vamos obteniendo los vamos a tener que registrar en lo que se llama el registro de campo, ¿sí? Por lo tanto, la observación participante es esa investigación que involucra la interacción social entre el investigador y ese escenario social a través de los informantes, durante la cual se recogen datos de manera sistemática, pero no intrusiva. Es decir, no ofensiva y no intrusiva, no vamos a ir más allá de lo que es nuestra hipótesis de investigación, no nos vamos a detener a hacer preguntas que no son fundamentales para nuestra investigación, es decir, en conclusión, no vamos a hacer la vecina chusma que va a querer saber detalles que no hacen a nuestra investigación. ¿Cuáles son esas condiciones necesarias para una buena observación participante? Fundamentalmente, vivir con los observadores, es decir, intentar introducirse en el grupo. Por otro lado, reconocer y nombrar. Esto significa explicar lo que se observa en términos de nuestra cultura a partir de interpretaciones de la cultura narrativa para poder contrastarla. Describir con naturalidad lo que observamos, es decir, sin calificaciones personales. Llevar nuestro diario de trabajo de campo, y esto implica sistematizar lo observado. Y por último, escribir, es decir, armar ese hilo argumental de lo observado para luego plasmarlo en aquella narración que dijimos que era el fin último de este tipo de observación. ¿Cómo puede ayudar la antropología en los aspectos sociosanitarios? ¿Hasta acá estamos bien con lo que era el trabajo de campo y la observación participante y las diferencias entre etnología y etnografía? Sí, profe. Genial. Sigamos entonces en este aspecto que tiene que ver todo esto que vinimos viendo, ¿para qué nos sirve en lo que es el trabajo o los aspectos sociosanitarios? La antropología y su método de estudio y esto de la observación participante y el poder llevar el diario de campo, digamos, nos permite o nos ayuda a interpretar el proceso de salud de enfermedad dentro de una cultura en particular y dentro de una sociedad en particular. Y nos ayuda en lo que es el estudio de la prevención en la salud y la enfermedad, teniendo en cuenta los diferentes factores, tanto biológicos, sociales, culturales, económicos, psicológicos, entre otros. Por lo tanto, lo que nos va a ayudar es, o en qué contribuye la antropología, es a una reflexión más empática, donde el profesional de la salud debe tener esa capacidad de poder identificarse con el paciente, y esto va a conllevar a que el paciente no se sienta un objeto de estudio, sino que se sienta comprendido, se sienta respetado, se sienta atendido de la mejor manera posible. Todo esto lo vamos a ver a partir de esta actividad que es una actividad aprendida,
¿sí? No podemos explicar los diferentes comportamientos humanos a través de la biología de forma aislada, sino que tenemos que poder explicarlos a través de la cultura, ¿sí? Es decir, a través de esa cultura que va a modelar las necesidades y las características biológicas y corporales. Y es compartida por esos individuos que son formadores de una sociedad, ya que toma estas potencialidades en actividades específicas, en actividades diferenciadas, esas actividades que son simbólicamente inteligibles y comunicables. Esto tiene que ver con esos tres aspectos fundamentales de lo que es esa actividad sociocultural que vamos a tener en cuenta para poder observar, para poder registrar y para después poder ponerla en práctica dentro de nuestra actividad profesional. Esta actividad dijimos que era compartida y que estaba estandarizada, y es compartida porque tiene que ver con una creación humana compartida por los grupos sociales específicos. Y decimos que esta actividad cultural es estandarizada porque implica formas materiales, formas de contenidos y de atribuciones simbólicas a partir de esas interacciones sociales concretas de los individuos. Y la resultante, y esta es estandarizada porque es la resultante de la experiencia en los contextos y en los espacios específicos que pueden ser transformados, entretejidos y compartidos por los diferentes segmentos sociales. Si bien el contenido y las formas inherentes a cada cultura pueden ser aprendidos y replicados individualmente, correspondería a la antropología poder identificar esos patrones culturales que están repartidos por el colectivo de individuos y a partir de identificarlos poder inferir sobre lo que existe en común, ya sea en las acciones, en las atribuciones de sentido que se le da, en los significados, en ese simbolismo, es decir, todo esto que está proyectado en los individuos sobre el mundo material y natural. Y por otro lado, poder ponderar sobre la experiencia de vivir en sociedad, de enfermarse y de curarse, es decir, esta experiencia que es intersubjetiva, que es racional y que está medida por el fenómeno o mediada por el fenómeno cultural. Por lo tanto, venimos hablando de cultura y la cultura es un fenómeno total que va a proveer de una visión del mundo a las personas que lo conforman. Y por otro lado, va a orientar el conocimiento, las prácticas y va a orientar las actitudes, es decir, la cuestión de la salud y de la enfermedad que se va a encontrar contenida en esta visión del mundo y de la praxis social, es decir, de ese quehacer social. Toda cultura tiene una mirada y una visión de las enfermedades, y lo que vamos a plantearnos es que siempre las enfermedades han sido una preocupación, es decir, que todas las culturas han tenido una preocupación por la salud. Y esta preocupación por la salud a partir de la enfermedad es una preocupación que lo podemos determinar a nivel universal en la vida humana y está presente en todas las sociedades. Es decir, que cada grupo se va a organizar colectivamente a través de los medios materiales, de los pensamientos y de los elementos culturales para poder comprender y desarrollar respuestas a estas experiencias o a estos episodios de enfermedad, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Por lo tanto, lo que podemos decir a partir de todo esto, una manera de intentar dar respuesta a estas preocupaciones por la salud, es donde las sociedades fueron desarrollando conocimientos y prácticas institucionales particulares que se las llama sistema de atención a la salud. En relación a este sistema de atención a la salud, podemos decir que engloba todos los componentes presentes en una sociedad relacionados a la salud y que va a incluir, por un lado,
esos conocimientos sobre los orígenes, sobre las causas, sobre los tratamientos, sobre las diferentes técnicas terapéuticas y sobre todo sobre los agentes en acción, los agentes de salud en acción. Todo esto se encuentra amparado en lo que podríamos llamar un esquema de símbolos que se van a expresar a través de las prácticas, a través de las interacciones y a través de las instituciones. Y este esquema de símbolos van a condecir con la cultura general del grupo y les va a servir para poder definir, clasificar y expresar aquellos fenómenos percibidos y clasificados por cada sociedad como enfermedad. El sistema de atención a la salud no está desacoplado en otros aspectos de la cultura. Surge a partir de la comprensión de la totalidad, donde se van a aprender conocimientos y prácticas que van a estar ligados a la salud de aquellos sujetos formadores de una sociedad portadora de un sistema cultural propio. Por lo tanto, lo que podemos decir, como sintetizando, que es un sistema de atención a la salud, podemos decir que es un modelo conceptual y analítico. No es una realidad en sí misma para los grupos sociales con los cuales convivimos y estudiamos, sino que lo que va a hacer este modelo conceptual analítico es ayudar a la sistematización y a la comprensión de un complejo grupo de elementos y de factores experimentados en lo cotidiano. Este sistema de salud está dentro de lo que es un sistema cultural de salud. Y este sistema cultural de salud lo que va a hacer es resaltar la dimensión simbólica del entendimiento que tiene ese grupo social o ese sistema cultural sobre la salud. Y va a incluir el conocimiento, la percepción y las cogniciones utilizadas para poder definir, para poder clasificar y percibir o poder explicar cómo se percibe la enfermedad. Podemos decir entonces que todas las culturas poseen conceptos sobre lo que es ser enfermo o saludable. Poseen clasificaciones acerca de las enfermedades. Las enfermedades van a estar organizadas según criterios, según síntomas, según la gravedad. Y estas clasificaciones y conceptos de salud y enfermedad no son necesariamente universales, tal como lo explicamos en la clase anterior. También decíamos en la clase anterior que la enfermedad no deja de ser una construcción social. ¿Se acuerdan que cuando empezamos con la materia habíamos hablado que tanto la salud como la enfermedad eran construcciones sociales? Decíamos que cada persona y que cada cultura tenía una definición propia en relación a la enfermedad. Por lo tanto, en esta construcción social vamos a decir que la enfermedad viene a ser una categoría o una interpretación, y es una construcción que es variable en el tiempo, variable en el espacio, y que hay que poder contextualizarla, es decir, conocer la teoría y la práctica social de cada agrupamiento humano que produce esta definición. También dijimos que íbamos a tomar el concepto del antropólogo de McAwee, que fue el fundador de lo que se llama la antropología de la enfermedad en los años 80. Y él lo que hace es renovar la problemática antropológica en relación a la enfermedad, y lo que va a decir es que no hay sociedad en la cual la enfermedad no tenga una dimensión social. Por lo tanto, lo que va a hacer es ligar la percepción individual con la percepción simbólica. Y lo que va a definir como enfermedad es el punto, o lo que van a plantear la mayoría de estas sociedades, es que enfermedad es cuando el cuerpo sufre, ¿sí? En sus diferentes formas de sufrimiento. Va a plantear entonces estudios de estos sistemas de interpretación de la enfermedad que se van a poder esclarecer en un debate más bien racionalista de esas creencias primitivas
y de las interpretaciones que se pueden dar en relación a esas creencias. Y va a plantear entonces que en este punto el objetivo del antropólogo va a ser el estudio de los asuntos relacionados con la enfermedad a partir de las diferentes técnicas de sanación. Tiene que ver con comprender la teoría y la práctica de determinado agrupamiento humano en relación a los cuidados del cuerpo y a las técnicas a utilizarse cuando este cuerpo enferma. Para utilizar las nociones de cuerpo, de enfermedad y de salud, ¿sí? Que va a decir que estas nociones están construidas socialmente y el antropólogo va a tener que buscar el sentido y esas estrategias sociales en esos procesos de manutención de la salud y de la enfermedad y de recuperación de la salud. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bien. Miren que voy a tratar de conectar otra vez la cámara a ver si me da bolilla. Ahí está. Bueno, como habrán visto, hicimos como un recorrido un tanto rápido, fundamentalmente porque, bueno, la última unidad la teníamos más detallada y más vista en la última clase que hicimos. Hicimos un recorrido de los conceptos fundamentales en relación a la antropología y por qué la importancia de ver la antropología en la tecnicatura de agente sanitario. Como que la antropología nos brinda un montón de herramientas, ¿sí? Como lo vimos en la primera clase, nos brinda un montón de herramientas para lo que es nuestra salida al campo, nuestro trabajo de campo. Y ese trabajo de campo que ustedes van a ir haciendo, salir al barrio, salir a la sociedad que rodea al centro de salud en el cual ustedes estén trabajando, va a aportar un montón de datos, un montón de información para después el trabajo conjunto interdisciplinario del equipo que esté trabajando dentro del grupo de la salita o del grupo en el que estén. A partir de estos datos que ustedes pueden ir recolectando, a partir de toda esa información y del compartir, además, con el equipo de trabajo, pueden salir datos muy importantes para plantear ya a niveles más elevados, ¿no? Es decir, esas narraciones que ustedes van a ir recolectando y que van a ir confirmando además con aquellas personas que van a recurrir a los centros de salud, les va a permitir hacer determinadas estadísticas en conjunto con el equipo de trabajo, para después generar campañas de promoción y de prevención. Y si hay situaciones de salud importantes que se repiten en ese barrio, en esa sociedad en particular, que eso pueda llegar a estamentos más elevados para plantear nuevas políticas en salud. Digo, el trabajo que ustedes van a realizar es sumamente importante, porque son los que están en el campo, son los que van a estar en ese contacto más directo con la población. Más allá de las cuestiones de salud y enfermedad, van a tomar en cuenta un montón de aspectos que son fundamentales. Que también ustedes estuvieron viendo todos estos aspectos en Introducción a la Salud Pública, ¿no? ¿Qué cosas podemos ir recabando? ¿Qué aspectos podemos ir recabando? Y la antropología lo que nos da, ¿sí? La antropología sociocultural fundamentalmente, lo que nos da es un método de investigación, un método de llegada, un método de estudio para poder abordar y poder lograr o llegar a ciertas conclusiones que son sumamente importantes para el desempeño cotidiano. Preguntas. No hay preguntas. Profe, yo le quería consultar algo. Buenas noches.
Buenas noches. No, solamente, con respecto, porque no escuché la primera parte de la clase, porque todavía no me familiarizo con la plataforma, así que mucho no la entiendo, así que bueno, lo tenía abajo yo, lo puedo acomodar. Que no había escuchado la primera parte, yo lo que quería saber es si había subido el trabajo o qué pasó con el trabajo de la unidad 3. Las correcciones están en la plataforma. Sí. Vos te tenés que meter en calificaciones. Claro, sí, la nota yo la vi, pero yo le decía el trabajo corregido. Está ahí mismo. Si buscas ahí en calificaciones, ¿sí? Vas a encontrar, en la devolución vas a encontrar que está tu trabajo subido, y el trabajo de cada uno. Viste que yo voy subiendo nota y el trabajo con las correcciones. Bueno, después me voy a fijar. Buscalo ahí. Listo. Si no lo encontrás, me mandás mensajito. Yo lo que les comentaba recién al grupo era que no sé qué problema estoy teniendo yo con mi computadora, que hoy particularmente no pude ingresar a la plataforma, así que trataré de ver si consigo otra compu y en el fin de semana les subo el video de la clase de hoy. Y si tuviste algún inconveniente y no pudiste encontrar la corrección, me mandás un mensajito y yo en el transcurso del fin de semana veré de aportártelo, te lo mando por mail a tu casilla, ¿sí? Listo, profe. Listo, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda, pregunta, algo que quieran saber en relación al parcial, en relación al final? Sí, profesora, buenas noches. Cierra Joana, no tengo la cámara, disculpe. No hay problema, Joana, te escucho. Sí, la consulta mía es la siguiente. ¿El horario ya está planificado para el examen integrador? Sí, es de 20 a 22. El parcial, ¿no? Sí, el parcial integrador este. Sí, de 20 a 22. Le podría... es una solicitud por ahí porque yo salgo a las 22 de trabajar. ¿Podría haber una modificación en el horario si no es para poder realizarlo, o sí es el tiempo que usted brinda para hacerlo? A ver, los parciales tienen como máximo 2 horas de duración. Sí. Tengan en cuenta, como yo les comenté la semana pasada, la semana pasada tuvimos la clase, es una práctica para el final, además, ¿sí? El tema es tu horario de salida a las 10 de la noche. Yo no puedo poner el examen de 10 de la noche a 12 de la noche, porque vos pensás que también todo el resto de tus compañeros tienen que poder hacer el examen. Y no puedo diferenciar de ponerte un horario para vos y otro horario para el resto. No sé, capaz que me expliqué mal. Por ahí daban como, no sé si en otra profesora hizo como que entraban y podían ocupar 2 horas de lo que habilitaba en plataforma, algo así solicitaba, ¿no? Más bien el ingreso, sí. Pero igual. Ahí entiendo lo que vos estás planteando. Te cuento cómo es la situación. Cuando son cuestionarios, es decir, que son multiple choice o de opción múltiple, yo puedo programar en plataforma, puedo poner el examen para que esté todo el día, y cuando vos ingresás al examen tenés 2 horas para completarlo. Cuando son actividades de tener que subir un archivo, lamentablemente no tenemos esa opción. Sí o sí hay que ingresar en el horario planteado y finalizar en el horario planteado. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, perfecto. Sí, eso mismo era lo ahí que entendí. quería. Claro, bien, gracias. Lamentablemente este estilo de exámenes no se puede programar de la otra manera, que tuvieran todo el día para poder ingresar.
Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por... No, por favor. Profe, yo tampoco puedo ver la devolución del trabajo. Sí puedo ver la nota, pero no estoy acá con la compu en la plataforma y no está la devolución. Creo que a las demás de mis compañeras tampoco le había llegado la devolución. ¿No la pudieron ver? Yo subí todas las devoluciones. Cada vez que hago los trabajos, al igual que en el anterior. ¿El anterior tampoco pudieron verlo? Sí, el anterior sí, lo subió todo en un archivo. Claro, porque Todo lo subí junto lo también en subió. la... Bueno, yo insisto, como no estoy pudiendo acceder a la plataforma, si quieren, mañana subo una carpeta con todas las correcciones, con todos los exámenes. Claro, fue Bueno. como la vez anterior que había Bueno. subido todo. Deberían favor. poder verlo igual en calificaciones, pero voy a ver qué pasó, por qué no se pudo ver. Igual se lo subo en una carpeta, no se preocupen. Profe, ¿Quién me habla? ¿me escucha? Sí, Vero. Verónica. Con respecto al recuperatorio, es del 17 al 20, ¿no? Sí. ¿Cómo sería? ¿También tiene un horario o del 17 al 20 tengo tiempo de presentar? Lo que son trabajos prácticos, tenés del 17 trabajo al práctico. 20. Y ¿En todos esos días? En todos esos días vos podés subir en cualquier momento el trabajo práctico que te haya quedado o que no hayas aprobado o que te haya quedado sin entregar. Con respecto a los parciales, ahora no recuerdo exactamente el horario en los 2 días que pusimos. Tenés los 2 días específicos, un día para el primer parcial y otro día para el parcial integrador, con un horario específico. Eso lo vas a ver en plataforma. Yo voy a habilitar el bloque de recuperatorios para que ustedes puedan organizarse y ver bien ahí los horarios y demás. Bien, y las consignas, bueno, porque yo tengo que presentar trabajo práctico. ¿Las consignas son las mismas o son otras? Son las mismas. Van a ser otras. No, Bueno. no, cuando hacemos recuperatorio recuperamos el mismo material que ya se tuvo que entregar. ¿Sí? Entonces ahí, si te fue mal, ponele en un trabajo práctico, como vas a tener las correcciones que yo les fui haciendo, la idea es que tomes en cuenta esas correcciones para mejorarlo. Si no lo entregaste, bueno, trata de meterle lo mejor que puedas porque es la última opción para regularizar la materia. ¿Mm? Bueno, profe, ahí entendí. Bueno, igual acuérdense, quien no haya llegado, quien no llegue a partir de los recuperatorios a regularizar la materia, igual la puede dar libre, ¿sí? No es la mejor idea, porque obviamente un examen libre es más largo, es un poco más complejo que el examen del alumno regular, y además hay una determinada cantidad de materias que se pueden dar libres en toda la carrera. El 25% de las materias se puede dar libre. Si se pasan de ese 25%, que son más o menos 5 o 6 materias en toda la carrera, si se pasan de ese 25%, pierden la carrera. ¿Sí? Entonces, como yo les decía la vez pasada, yo les sugiero que intenten organizarse, que intenten regularizar las materias, ¿sí? Que vayan dándolas como alumnos regulares, porque primero que es más fácil dar como regular que como libre, siempre. Y segundo, porque los va a ayudar a ir manteniendo la carrera al día. También recuerden, para que no se desesperen, en que no hace falta que den todas las materias en una sola fecha. ¿Sí? Ustedes ahora tienen 4 materias, no hace falta que den en los exámenes de julio-agosto las 4 materias. Pueden dar 2 ahora, 2 en diciembre, y tienen 2 años y una fecha para poder dar la materia, cada materia, teniendo en cuenta cuáles son correlativas, eso ténganlo en cuenta. O sea que si rendimos ahora en julio, no aprobamos, la otra instancia es diciembre. La otra instancia es diciembre, después tenés otra instancia en febrero, marzo, volver a julio, agosto, volver a diciembre,
Digo, tenés Y así hasta 2 años. 2 años y una fecha más. Ah, bien. ¿Sí? Por eso le digo, tienen un montón de opciones, tampoco, por eso digo, no se desesperen. Si ustedes vinieron llevando la materia al día y pueden responder la guía de estudios, y más o menos les va bien en el parcial integrador, y preséntense porque la van a aprobar la materia. ¿Sí? Porque sale todo de ahí. ¿Sí? Entonces ya se sacan una. Adriana, Sí, Jessica. bueno, yo tengo que rehacer el segundo trabajo, que era el de etnología y etnografía, Etnología. que sigo enredada, aunque lo haya explicado 5 veces. Y la consulta es, etnología sería la comparación de las culturas contemporáneas, digamos, por fuera del investigador. Y la etnografía es cuando está inserto y es la cultura acá, la actual, digamos. Perfecto. Así en simple. Te quedó clarísimo. Me quedo más tranquila porque dije, voy a hacer el trabajo y me va a volver a ir mal. Bueno, gracias, entonces. No te va a volver a ir mal, vas a ver que no. Prestale atención, ¿sí? a la clase de hoy, que viste que él se los repetí bastantes veces y le hice bastante hincapié en eso, como para que quedara claro. Yo sé que es difícil porque, bueno, las palabras se asemejan, ¿sí? Y entonces, por ahí, aunque no es la definición de esto, pero a veces algunas reglas mnemotécnicas nos ayudan. Cuando hablo de etnografía, grafía tiene que ver con la escritura. ¿Y quién dijimos que tenía que escribir, hacer una narración? ¿De qué? De ese pueblo en particular, ¿no? De ese antropólogo que se mete dentro de una sociedad con la observación participante y tiene que escribir esa narración. Entonces, etnografía, observación participante, escritura. Me meto dentro de la sociedad. Etnología, estudio por fuera las sociedades, las comparo. ¿Sí? ¿Ayuda eso? Sí, gracias. Bien. A ver, Mariela, ¿qué me estás poniendo? Hola, profe. Andrea Jessica Peralta no puede escribir sus datos, está conectada. Ah, bueno, me diste el presente vos, ya está, buenísimo. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Con respecto a las sedes, disculpa, disculpe. Sí, Con respecto a las sedes, ya las mandaron. ¿Sí? Nosotros somos del aula 3 de Chuele, o sea que todos los que pertenecemos a esta aula tenemos que viajar a Chuele a rendir o se puede rendir en cualquier localidad. en cualquier localidad, no, en las 18, hay 18 localidades, ¿sí? Sí, Entonces, sí. ¿vos no sos de Chuele? No, soy de ¿De dónde Chichinales. sos? ¿De? De Chichinales. Vas a De tener que viajar a Chichinales. Chuele. En Chichinales no tenés Ah, bien, Chuele, sí, sí. ¿sí? No, pero la sede más cerca por ahí que vi que es Villa Regina, pero no tengo problema. Podés viajar a Villa Regina. Ah, ¿la puedo rendir en La Regina? podés rendir en Villa Regina, sí. Ah, bien. Sí, es Y decir, si no, puedo ir hasta Chuele. podés ir a Chuele. Sí. Ah, bien. Yo lo que te sugiero es, ya en breve vamos a subir el cronograma a la plataforma, ¿sí? Con todas las fechas, para que vean qué días y en qué horario, los horarios todavía no los tenemos, en qué días van a rendir cada materia, tienen para rendir cada materia. Entonces, a partir de ahí, vos te fijarás qué te conviene más, si viajar a Chuele y quedarte un par de días o a Regina, ir y volver. Porque bueno, en las sedes van a tener que ir viendo un poco eso, ¿no? Los que son de Chuele no tienen problema porque van a rendir en su localidad, pero aquellos que no hay una sede específica para ustedes, van a tener que ver cómo organizan la rendida.
¿Mm? Ok, gracias. No, por nada, Cristina. ¿Alguna otra duda? Profe, lo que va a subir el viernes que viene, el parcial, que lo sube lo manda en Word y de ahí tenemos que contestar y volver a subirlo. Sí. Como, Listo. ¿viste como los trabajos Como lo prácticos? otro. Que vos descargás el trabajo, lo respondés y lo volvés a subir. Sí. ¿Mm? Lo único que tienen que tener muy en cuenta es que tienen 2 horas para hacerlo. ¿Sí? Y que no esperen Son muy a extensas. un momento para subirlo, porque se les traba algo, se les dificulta algo y sonaron. ¿Sí? Listo, profe. Bueno. ¿Quién más preguntaba algo? Cristina, me pareció que estabas preguntando algo más. Claro, no, si las respuestas son como, bueno, depende de cada una, ¿no? Lo que vaya a responder, pero es como, la respuesta de cada pregunta son muy extensas, a desarrollar mucho, digo. No, son 10 preguntas. La idea es que sean concretos, no que se vayan por las ramas. ¿Sí? Que sean concretos, es decir, uno siempre tiene que preguntarse, bueno, a ver, ¿qué me está preguntando? Si yo pregunto, ¿de qué color es el caballo de San Martín? El caballo de San Martín es blanco, punto. No importa si era un petizo, que lo consiguió, que se lo regaló la abuela. No, tratemos de ser como precisos. Dar cuenta de nuestro conocimiento, ¿sí? Pero precisos en lo que me están preguntando. ¿Mm? Bien. Insisto, fíjense que en el aula tienen la guía de estudio. Agarren la guía y traten de hacer el ejercicio de ir respondiendo lo que está en la guía de estudio. Las preguntas son bastante similares. Más data no les puedo dar, chicas. Está bueno que nos haya mandado esa guía, como para la redundancia, guiarnos a lo que va a ser más o menos el parcial y bueno, al final está muy bueno. Y la idea es un poco esa. A mí siempre cuando doy clases me gusta armarles una guía de estudio, porque entiendo que a veces son muchos materiales, son muchas cosas, ¿no? Y bueno, y más en primer año y primer cuatrimestre, uno está, si no han estudiado otra carrera antes u otra cosa antes, es como que uno empieza a tener miedo, ¿y por dónde empiezo? ¿Y qué tengo que estudiar? ¿Y tengo que leerme todo? ¿Y qué es lo más importante de cada cosa? Claro, o algunos que hace tiempo que por ahí no estudiamos y tenemos que volver a ejercitar la cabeza, es como, no, para mí es como un caos, porque tenemos, bueno, ya estamos en la instancia de últimos parciales y finales, y digo, ¿por dónde empiezo? Por suerte la profe de problemáticas también, ella cada trabajo nos manda una guía para hacer, no para entregar, y eso también nos sirve, nos va a guiar para los finales también. Pero Tal sí, cual. yo que hace tiempo que no estudiaba, digo, ¿por dónde empiezo? No. Es tanto material, es mucho el material, de todas las materias. Sí. Es muy extenso y uno no sabe qué seleccionar. Yo, por ejemplo, me pasa, ¿qué seleccionar para arrancar a estudiar o a qué enfocarme? Pero, Bueno, pero vos fíjate, Cristina, algo que yo ya se los dije también la semana pasada, algo que les critico es que no usan los foros. No lo usan. Los foros son para eso, es decir, cuando estudiamos a través de la virtualidad, la mejor manera de comunicación o una forma como permanente de comunicación que tenemos es el foro. Ustedes en el foro pueden hacer justamente todas estas preguntas. Y además lo que vos preguntes le va a servir a otro y lo que otro pregunte te va a servir a vos. Entonces el hecho de poder decirle a un docente, profe, no sé por dónde empezar a estudiar, nos puede orientar, nos puede guiar o hacer alguna especie de guía, ¿no? Donde me oriente a mí
por dónde ir. Tengan en cuenta que, por ejemplo, los trabajos prácticos son una de las mejores guías de estudio. Porque el trabajo práctico, uno en un trabajo práctico pregunta las cuestiones fundamentales de lo que estuvieron viendo, lo que estuvieron leyendo, y las correcciones hacen a lo que pudieron interpretar o no de eso que leyeron. Entonces, una manera de organizar, por ejemplo, cuando uno quiere rendir un final, es tener en cuenta los trabajos prácticos, tener en cuenta los parciales, porque en todo eso es donde uno, de alguna forma, como docente, se va a basar para después organizar el examen final. ¿Sí? Entonces, esas cosas son pequeños detalles para que ustedes vayan teniendo en cuenta de acá en adelante. Y siempre le pueden preguntar al docente. Usen los foros. Porque ahí en el foro ustedes pueden dejar una consulta, pueden preguntarle al docente, no sé cómo arrancar con la materia, por dónde arranco a estudiar. Pueden también... Otra Cristina. consultita. El último parcial, que es el integrador, ¿hay recuperatorio de ese también o no? Sí, sí. El integrador bien. también tiene recuperatorio, sí, sí. Listo. Gracias. Estoy Pero sacando va todas las bien. dudas porque... No, está bien. Todas las instancias evaluativas, todas tienen su instancia de recuperatorio. Así que la instancia que no hayan aprobado o que no hayan presentado, se puede recuperar. Ok, buenísimo. Apunto a que todos regularicen la materia. Por favor. ¿Sí? ¿En el próximo cuatrimestre la tendremos? Vamos a ver, capaz que sí, capaz que no. Ojalá. Estaba viendo el cronograma de la carrera. El cuatrimestre que viene empezamos con, dice prácticas, ¿puede ser? ¿Cómo sería eso? El cuatrimestre que viene ustedes tienen la práctica 1. La práctica 1, ¿se acuerdan que yo medio que ya les conté en la clase anterior, que también me habían preguntado si iban a ir a algún lugar a hacer la práctica? Generalmente en la práctica 1 no se va a un lugar. ¿Sí? La práctica 1 les aporta un montón de herramientas y de conocimientos para después salir al campo. ¿Sí? Generalmente el IPAP hace convenio con algunas instituciones como para que ustedes puedan ir y hacer observación. Pero igualmente, en esta primer práctica, si bien no salen directamente al campo, sí van a tener seguramente, por lo menos si llegan a estar las mismas docentes del año pasado para dictar la práctica, hacen un trabajo súper lindo y súper interesante, donde los van a poner en situación, donde ustedes van a tener que hacer como entrevistas o algunas cuestiones a partir de un montón de herramientas que ellas les van a dar para empezar a usar la práctica justamente. Y esas herramientas tienen que ver con muchos conceptos y muchas cosas que fuimos viendo en este primer cuatrimestre. Así que bueno, pero les va a gustar, es una linda materia. Todas las materias están buenas. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿No? Entonces vamos cerrando la última clase que tienen hoy conmigo. Tal vez en el próximo cuatrimestre puedan llegar a tenerme o no. No sé si me va a tocar el grupo de ustedes u otro grupo. Yo normalmente doy salud y ambiente también. Así que capaz que me tengan, capaz que no. En serio, eso no lo defino yo, sino que se define desde el directorio del IPAP, en qué aulas damos. Así que si no nos vemos por ahí, igual ustedes saben que se pueden comunicar conmigo a partir de coordinar las tecnicaturas específicas. Así que cualquier cosa que puedan necesitar y que yo pueda colaborar o orientarlas, me tienen abierta a todas las consultas que pueda ayudar.
¿sí? Por ahora, les dejé abierto también un foro. Pregunten si tienen preguntas, si quedó algo pendiente de las clases. Vuelvan a ver los videos, ¿sí? Donde ahí tienen un montón de información sintetizada, pero es la información de todo lo que tuvieron para leer. Y ¿El con los Power que pasó hoy lo va a subir? ¿sí? Lo voy a subir. Ah, Y te aseguro, hoy no lo voy a poder subir porque, como les decía, no sé qué le pasa a mi computadora, pero no me deja entrar en la plataforma. Entro a la plataforma, pero se ve todo desdibujado y no puedo subir cosas ni modificar nada. Pude hacerlo a través del celular, pero el video este no lo puedo hacer a través del celular. Así que el fin de semana me pediré otra computadora que me presten y lo haré para que tengan todo ahí, y les subo también las correcciones de los trabajos prácticos. ¿Mm? Pero sí, lo van a tener en el aula. Chicas, es viernes, son las 21:15, a descansar, a disfrutar, ¿sí? Relájense. Las que puedan descansar el fin de semana, descansen. Estudien, dedíquenle tiempo, que ya falta poquito para los exámenes. Si lo van preparando desde ahora con tranquilidad, van a ver que van a llegar súper holgadas a rendir. ¿Sí? Les mando un beso, me encantó poder compartir con ustedes esta materia. Lo disfruté muchísimo, me encanta dar clases, ya se habrán dado cuenta, y realmente disfruté de este espacio conjunto. ¿Sí? Les sugiero que se quiten el miedo de hablar y de participar en las clases, que en las próximas clases, ya sea conmigo o con cualquier otro docente, se animen a participar más. No se queden callados, es interesante el ida y vuelta. No importa si uno se equivoca. Ojalá que nos toque usted, profe. ¿Cómo? Ojalá que nos toque usted. Bueno, trataremos, Que ojalá. que nos toque usted otra vez. Trataremos, vamos a Creo ver. que soy profesora. ¿Cómo? No sé qué opinan mis compañeros. Para mí sí. Gracias, Estefanía. sí, son sin duda una de las mejores clases. Siempre, Sí. aparte son re entretenidas. Bueno, Sí. me alegro que les sirva. Lo de las guías, el acompañamiento, gracias. Bueno, la idea es poder brindarles lo mucho o poco que uno sabe y que eso les sirva. Cada docente tenemos nuestro estilo, ¿sí? Yo hace muchos años que doy clases en distintas tecnicaturas, en distintos lugares, estoy muy acostumbrada y es mi estilo, es decir, tratar de llegar lo más que se pueda. Obviamente, si me preguntan a mí, me encanta la presencialidad, la manera de llegar desde la presencialidad es muy distinta, es mucho más participativa y dinámica, pero bueno, esta es la opción que tuvimos y por suerte la tenemos, y la tecnología nos ayuda a que no importa dónde estemos podamos transmitir y podamos brindar, insisto, lo mucho o poco que sepamos. Así que, nada, un placer haber compartido estas clases con ustedes. Insisto, les dejo como sugerencia el hecho de animarse a participar en cualquier clase, sea con el docente que sea, de perder el miedo a equivocarse o el miedo al ridículo, ¿no? A ver qué van a decir los demás si yo pregunto esto. No importa lo que piensen los demás, si yo tengo una duda, necesito sacármela, y si otro piensa que es una pavada lo que pregunté, problema del otro. Si a mí me quitó la duda, bienvenido sea. ¿Sí? Entonces, pregunten, compartan, planteen su experiencia, ¿sí? Porque todo eso sirve y les va a servir a cada uno desde diferentes lugares. Nada, adelante. Beso enorme y éxitos ahora en el parcial integrador. Cualquier cosa,
Si yo veo que han habido varias cuestiones, obviamente extenderé un poco, apuntalarlas un poco más, ¿sí? Confío que no va a ser necesario. Gracias, profe. Buen fin de. Para ustedes también. Chao, profe. Chao, Muchas chicos. gracias. Chao, esté chao. bien. Chao, chicos. Disfruten.